Muy buenos días niños, les saluda a su profesor Juan Hernández. El día de hoy iniciando nuestro segundo tema de clases en nuestro curso de personal social niños. Como ya es de conocimiento, en nuestra quinta unidad vamos a ver todo lo referente a las culturas pre-incas que existieron en nuestro país. Recordemos en nuestro primer tema de clase vimos sobre la cultura chavín, ¿no? Fue una de las culturas, una de las primeras culturas que existieron en nuestro país. El día de hoy vamos a ver lo referente a la cultura Paracas. Pero para eso, al igual que el tema anterior, nosotros vamos a observar un video referente a esta cultura, niños, ¿ya? Entonces, vamos a prestar atención a este video y luego vamos a continuar ya con nuestro tema de clase. Así que chicos, a prestar atención. Presentamos a la cultura Paracas, famosa por sus trepanaciones y mantos. La cultura Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1925. Surgió a finales del formativo superior u horizonte temprano, entre los años 600 a.C. y 200 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura chavín. Se originó en la costa del sur, dominando desde el Valle de Cañete, en Lima, hasta el Valle del Yauca, en el norte de Arequipa, teniendo a Ica como centro cultural. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontrados en la península de Paracas, en el cementerio Cerro Colorado. Fue una sociedad clasista, con diversos centros ceremoniales con pirámides truncas y patios hundidos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto o la Huaca Santa Rosa, en Chincha. Como toda sociedad teocrática, y además muy influenciada por la cultura chavín, la figura predominante era la del sacerdote, quien se encontraba al servicio del dios Con o dios oculado, hacia quien los agricultores y pescadores ofrecían sus ofrendas y trabajos. Debido a las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, Julio César Tello estableció dos fases o épocas históricas. Llamó a la primera Paracas Cavernas, porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchaban antes de alcanzar el piso, lo que les daba una forma de copa invertida. Las tumbas de este periodo fueron encontradas en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Su centro de influencia fue la población fortificada de Tajahuana, a orillas del río Ica, en Ocucaje. Los cuerpos estaban envueltos en tejidos y presentaban cráneos con deformación artificial y trepanaciones. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. La segunda fase fue denominada Paracas Necrópolis, ya que los cementerios descubiertos en Huaricayán y Cabeza Larga eran rectangulares y más sofisticados, divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas que simulan una ciudad de muertos. Aquí, los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante, como los sacerdotes militares. Esta división de la cultura Paracas se aceptó durante mucho tiempo, hasta que las últimas investigaciones han concluido que la denominada Paracas Necrópolis pertenece en realidad a otra tradición cultural, la cultura topará. Los fardos funerarios encontrados muestran la habilidad de los paracas para enterrar a sus muertos, a quienes realizaban previamente la momificación y sometían al cadáver a fuego lento con el objetivo de disminuir su tamaño. Luego, los envolvían en telas finamente bordadas junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Los cadáveres se encontraban de cuclillas, desnudos, con brazos y piernas fuertemente flexionados dentro de una cesta. Eran envueltos con capas de telas simples y grandes, confeccionadas de algodón con ofrendas en su interior. Estas telas, bordadas y cosidas, se encontraban cubriendo la parte exterior del fardo y su calidad dependía de la clase social del fallecido. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la textilería, la medicina, la cirugía y cerámica. Sus mantos, considerados los mejores de América, se hicieron a base de algodón, lana de camélido y fibras vegetales para obtener una hermosa combinación de colores. Sus representaciones fueron casi siempre seres mitológicos y figuras geométricas. En el ámbito de la cirugía y medicina, encontramos a las trepanaciones craneanas, para lo cual se usaban fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en formas de media luna, bisturís y pinzas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo. Luego se obturaba la abertura con planchas de oro o de calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Muchos cráneos con señales de trepanación nos indican que las personas sobrevivían a esta práctica.
También se realizaban deformaciones en los cráneos de los nobles paracas, para diferenciarse de la población común. Esta práctica se realizaba en la élite desde muy temprana edad con la ayuda de tablillas, soguillas y aparatos especiales. En cuanto a la cerámica, esta era polícroma, con un estilo definido, escultural y esférico con la forma de una calabaza con dos picos y un azapuente. Sus representaciones eran felínicas, de peces, aves y serpientes, gracias a la influencia chavín. En su etapa final encontramos un estilo monócromo y colores crema precombustión. Paracas comenzó su decadencia 800 años después de su surgimiento, prolongando su existencia hasta la primera época del Intermedio Temprano, convirtiéndose así en puente entre las culturas chavín y nazca, pudiendo incluso afirmarse que la fase final de los paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca, la que heredaría todas sus tradiciones. Muy bien, niños, acabamos de ver entonces nosotros este interesante video sobre la cultura paracas, niños, ¿no? Qué importante ha sido esta cultura pre-inca en su época, ¿no? Viene ya de una descendencia de la cultura chavín y una posterior hacia la cultura nazca. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros referente a nuestro tema de clase de hoy día, la cultura paracas. El significado de Paracas viene a ser gente de frente grande. Chicos, la ubicación, como nos ha mostrado en el video, está ubicado, miren acá, en Ica mayormente, es su centro principal, ¿no? Está ubicado en el yacimiento del Cerro Colorado, en la bahía de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, en Ica, ¿no? Ahí como muestra el mapa. La cronología es desde 700 años antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo también. O sea, tiene un periodo de cerca de 3 siglos. Su descubridor, ¿no? Así como fue en la cultura chavín, es este personaje, ya lo conocemos, es Julio César Tello, que lo descubrió el 26 de julio del año 1925. Y el centro principal en Talcahuana, ¿no? Ese es el centro principal de esta cultura. Muy bien. El idioma que ellos tenían, que entre ellos se comunicaban, era el puquina, ¿no? Era el idioma de estos personajes de esa cultura paracas. Sus características, ¿no? Sus características era una sociedad teocrática. Cuando hablamos de teocrática significa que era religiosa, que los sumos sacerdotes, ellos eran los jefes, los que dominaban a esta cultura. Y por eso que acá en esta pirámide los sacerdotes están ubicados en el primer lugar, luego siguen los militares y en la base está el pueblo, que era conformado por los campesinos y los artesanos. Los campesinos, los que labraban la tierra, y los artesanos, los que hacían las cerámicas o la textilería. Ahora, Paracas presenta dos periodos, como hemos visto nosotros en el video, ¿no? El primer periodo es Paracas Cavernas. ¿Qué era esto? Eran que estaban en un tiempo de 700 a 500 años antes de Cristo, que fue descubierto por Julio César Tello, ¿no? Y Samuel Lamtram en 1925. Ellos enterraban a sus muertos, ¿no? En una fosa en forma de copa invertida. Miren, acá se observa cómo ellos almacenaban o enterraban a sus muertos en este tipo de fosas, ¿no? Estas tumbas eran en forma cuadrangular para el grupo aristocrático de hasta 8 metros de profundidad. Miren cómo eran las fosas. Y en cada una de estas acá vemos, chicos, ¿no? Estas tipo de mantas o envueltas eran cada difunto de ellos. El segundo periodo es el Paracas Necrópolis. Era de 500 a 400 años antes de Cristo. Miren, acá hay un ejemplo
de cómo eran enterrados sus muertos. Llamada Ciudad de los Muertos, ubicada por Toribio Mejía Sexpa en 1927, ¿no? Era otro tipo de forma de enterrar a sus muertos. Los entierros eran grandes fosas rectangulares subterráneas. Se entierran ellos en fardos funerarios, ¿no? Lo envolvían en capas de textiles a sus muertos. Ahora sus manifestaciones culturales de los paracas. En la cerámica, como siempre chicos, hablando de dos tiempos, ¿no? Recordemos que hay Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿no? La cerámica en Paracas Cavernas era de forma globular, con picos divergentes, o sea, dos picos, miren como se muestra acá la imagen, acá presenta dos picos, y una asa puente, esta asa acá, ¿no? Que va entre los dos picos, una asa puente. Y lo que era decorado por figuras geométricas, como se observa acá en esta imagen, chicos, ¿ya? Y es polícromo, o sea, presentaba varios colores e incisa. Ahora, la cerámica en la Paracas Necrópolis era muy diferente. Era incisiva y monócroma, o sea, presentaba un solo color y englobe en forma de crema. Presentaba ya una pintura de precocción y tenía una forma acalabazada, como una calabaza, ¿no? Miren acá esa forma que tiene, escultórica y esférica, ¿no? Miren qué diferente era la cerámica Paracas de Cavernas con la cerámica de Paracas Necrópolis, ¿no? Era muy diferente. Pero sí mantenía los dos picos y el azapuente en ambas periodos. La textilería, como nos dice en el video, era una de las más hermosas e importantes del mundo en esa época, ¿no? Eran grandes tejedores de textiles. Miren acá uno de estos mantos paracas que ellos confeccionaban. Los tejidos paracas se encuentran entre los mejores del mundo. Fueron fabricados con lanas de camélidos y algodón y combinados con gran variedad de colores, ¿no? Y sus figuras también eran zoomorfas, de humanos con figuras de animales también, ¿no? Qué hermosas eran estas textilerías de la cultura paracas. Ahora, las técnicas médicas que ellos utilizaban eran que la que mayor llama la atención siempre eran las trepanaciones craneanas. ¿Qué consistía esto? En hacer un orificio en el cráneo para sacar el mal, ya sea un mal daño o una enfermedad, y ellos lo volvían otra vez a cubrir con láminas de oro. Y estos instrumentos que ellos utilizaban, miren, los instrumentos, cada uno de estos instrumentos médicos de esa época tenían su nombre, ¿no? Por ejemplo, acá las fresas de obsidiana, utilizaban el algodón, los tumis que eran de oro, barras de bronce, bisturí, gasa, ¿no? Entonces, los paracas también eran conocidos por ser grandes médicos en su época. Realizaban las técnicas de momificación y trepanaciones craneanas. Miren el orificio que se presenta ahí, ¿no? En esta imagen. Otra de las formas que ellos que tenían también eran deformar los cráneos para el grupo aristocrático con fines estéticos, ¿no? Ellos alargaban desde pequeños sus cráneos. Por ejemplo, miren acá, estos han encontrado en esta cultura, ¿no? En Ica, cómo eran deformados sus cráneos. Y hay una simulación de cómo eran ellos en esa época, miren. Esa era la forma que ellos poseían luego de la deformación que se hacían en los cráneos, ¿no? Y esto era con fines religiosos. Miren acá, había las dos formas, la erecta, ambas tablas en la parte frontal y occipital, y la oblicua, la de la región frontal más arriba que la occipital, ¿no? Miren esas formas, y así
desde pequeños iban ellos presionando los cráneos para que se vayan deformando, ¿no? Esto le daba otra forma a la cabeza llamada deformación craneana, que desde niños los paracas se sometían a la deformación de la cabeza, utilizaban sogas y planchas de madera para dar esa forma, ¿no? Esto no lo hacían desde adultos, sino desde niños iban ya deformando sus cráneos. Ahora, los fardos funerarios, por ejemplo, miren ahí, ¿en qué consistía? Era para enterrar a sus muertos, lo momificaban, luego la momia era colocada en posición flexionada en una canasta de paja envuelta en sucesivos mantos. Miren cuántos mantos hay en este muerto, ¿no? Se observan, hay como 4 capas, ¿no? Eran telas finas, paños de algodón, ahí está la momia y la cesta, ¿no? Entonces, chicos, esta cultura paracas es una de las más extrañas y investigadas siempre por el mundo, ¿no? También por sus adelantos médicos que tenían y su cultura de deformarse sus cráneos, ¿no, chicos? Entonces, este ha sido, chicos, el tema de hoy día sobre la cultura paracas. Espero que les haya gustado el tema de hoy día. Y ya veremos otras culturas en otros temas de clase más. Bien, chicos, se despide su profesor Juan Hernández. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, niños.